periodista sale de su casa. Preguntarles dónde viven ustedes, en qué parte de acá de Puerto Ayacucho actualmente, residenciados. ¿Está abierto el micrófono? Bueno, no, en mi caso, bueno, yo tengo, o sea, mi casa familiar, pues, donde la casa de mi mujer, de mis hijos y yo, en el sector Los Lirios, detrás de las Cubanas, pero la casa materna de mi esposa es aquí en la Guerrevere número 120, detrás del Banco Provincial, y tengo ya, ¿qué? 8 años viviendo, tenemos 8 años viviendo allí. ¿Siempre ha estado viviendo acá? ¿Desde qué edad se vino acá de San Fernando para acá? Mi familia paterna toda es de acá. O sea, mi familia paterna está instalada aquí desde hace años. Yo comencé a venir para acá, o sea, desde niño. Recuerdo que en el 86, 87 yo estudié en la escuela Juan y Vilma Castillo. Estudié aquí, creo que fue cuarto o quinto grado, si no me falla la memoria. Y después regresé, vine en el 97 para unas ferias del aniversario de Puerto Ayacucho. Y después, así como errante, buscando de alguna manera qué hacer con mi vida, estaba en una especie de tiempo sabático. Y bueno, vine en enero del 98, regresé en enero del 98, conseguí trabajo y me instalé definitivamente para no volverme a ir el 16 de febrero de 1998. Oye, mira, con fecha y todo. Excelente, muy bien. ¿Y vive con su esposa, hijos? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tuve 2 hijos, me queda uno vivo, muchacho de 24 años ya, y vivo con mi esposa. Ok, excelente. Ahora con este chicuelo, si se puede decir, José Francisco Olivo, ¿dónde vives tú, José Francisco? ¿Cómo es tu círculo familiar? Mira, la urbanización Gonzalo Barrio, formalmente todo el mundo lo conoce como El Escondido. En la avenida Perimetral. Vivo con mi papá y mi mamá de toda la vida. Gracias a Dios hemos formado un círculo familiar bastante sano y en el que yo me considero privilegiado de estar. El apoyo de los padres siempre es muy importante en la vida de cualquier persona y yo me siento muy afortunado por tenerlos ambos junto a mí, siempre con un apoyo constante y siempre corrigiéndome, haciendo de mí una persona útil para la sociedad, y creo que es lo más importante. Un abrazo grandísimo, fortísimo para mi papá, que me debe estar escuchando, y mi mamá también en casa de mi mamá. Bueno, saludos. Extendemos esos saludos a esos padres de este chico, quienes deben estar súper orgullosos que un chico ya desde pequeñito, desde básica, desde el liceo, esté haciendo cosas más allá de lo normal que no hacen todos los jóvenes. Y que con 19 años, ¿qué es lo que tienes? Y estás como que bien centradito, ¿qué es lo que quieres? Así es, Débora. Bueno, pues es digamos, una pasión que a uno le despierta y me siento afortunado también de, digamos, haber definido en parte lo que era mi vocación desde muy pequeño. Yo lo comentaba con varios profesionales con los que me he encontrado trabajando en algunas pautas en lo que es el diarismo, desde buscar y recoger noticias. Especialmente Simeón, quien está aquí al lado, quien ha sido por supuesto un gran maestro e incluso mentor en algunas de las actividades en las cuales nos ha tocado compartir juntos, y así como él muchísimos más, el profesor Miquel Vélez, Quisme Baristo, Magno Barro, por supuesto, quien me dio la oportunidad de iniciar en Huaca Noticias, al igual que Manuel Ramírez, y si me pongo a nombrarlos absolutamente todos, los dejaría por fuera. De hecho, ya es un pecado haberlos nombrado porque dejo por fuera muchísima gente. El señor Jorge Aponte, quien no es periodista, pero me abrió las puertas de Melquisedec 99.1 FM. Vaya, mi abrazo fortísimo para él. Y muchísima gente que me ha encontrado en el camino y que me ha ayudado también a orientarme. A cada uno de esos profesionales y también trabajadores de la prensa, quienes me han abierto las puertas o con quienes he compartido mi agradecimiento inmenso y eterno para ellos, porque han hecho de mí alguien digamos, bastante centrado en lo que es esto, y me han ayudado mucho a conocer lo que es la profesión. Y bueno, como bien lo decía Débora, desde muy pequeño centrado en esto. ¿Siempre quisiste desde pequeñito ser periodista? Sí, digamos, yo siempre lo comentaba en una aplicación que hacía hace uno de los programas en los que participo, específicamente en la formación de periodistas, de jóvenes periodistas de la vida de Nos, esta organización con la que actualmente trabajo para la producción de una historia en la cadena Amazonas, que debe estar próxima a su publicación.
decía que desde muy pequeño tal vez la situación política y social del país me hacía estar siempre pendiente de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y eso me llevó a despertar una pasión por el periodismo y por la comunicación social como tal, que me llevó a descubrir muchísimo y a adentrarme mucho en los medios de comunicación. Y eso me lleva a tomar muchas referencias internacionales, también nacionales y por supuesto locales que ayudan a construir lo que hoy en día hago muy orgullosamente, ejerciendo como trabajador de la prensa para Guaca Noticias y también para Que Pase en Venezuela. Le decía hace unas semanas a Simeón, cuando tuvimos un encuentro en la ciudad de Puerto Ordaz, porque también compartimos con otros profesionales, una estudiante, Rosalía Moreno, que está ahorita en Caracas, que en el año 2012, cuando fueron las elecciones presidenciales, en aquel momento que enfrentaron a Enrique Capriles y a Hugo Chávez, yo veía a Simeón haciendo los reportajes desde los centros de votación, y yo decía que yo quería hacer eso en algún momento. Si no, se pone a reír porque yo se sin lo saber, comentaba. los invito a los dos acá. Así es, le decía que había sido un gusto total compartir con él y trabajar con él, porque próximamente, si Dios quiere, este 28 de julio cumpliré lo que es un sueño de hacer una cobertura de una elección presidencial. Ay, un contexto muy interesante y que bueno, me ayuda por supuesto a desarrollarme muchísimo. Digamos, un sueño cumplido. 12 años han pasado desde aquel 7 de octubre de 2012, de aquellos reportajes que veía de Simeón en Globovisión. Me acuerdo en la escuela básica, Rómulo Betancourt hizo uno de ellos. Dios, quedó bien marcado. Y bueno, estoy próxima a cumplir ese sueño, Dios mediante. Pero ha sido todo un camino que a mí me ayuda a crecer como persona, por supuesto como futuro profesional en información dentro de la universidad, y que me ayuda a ser una persona muy, muy feliz en este momento. Qué bueno. Bueno, se nota que este chico desde pequeño esa era su vocación, porque si no, un niño pequeño no está pendiente de noticias, está pendiente de la noviecita, de jugar, del fútbol, aquí es fútbol, no, el béisbol, qué sé yo, pero este estaba enfocado en que era lo que quería desde un principio. Ahora esa pregunta va igual para Simeón. ¿Siempre quiso ser periodista o llegó allí de paracaídas? De paracaídas y luego se enamoró de la carrera. No. José tiene muchas similitudes conmigo en ese aspecto, y yo creo que es pertinente puntualizar que los buenos periodistas, y para ser un buen periodista, aparte de ser buena gente y buena persona, lógico que hay que tener la vocación de esto. En mi caso, yo desde pequeño leía los periódicos, yo le leía el periódico a mi abuela. Yo incluso el año pasado, cuando gané el premio regional de periodismo en la mención Opinión Radio, yo la anécdota pues con los colegas, yo les decía que mi abuela llegó una vez, estoy yo hablándole al esposo de ella, un señor de apellido Azabache, por cierto de acá de Puerto Ayacucho, y entonces yo le leía el periódico y yo le hablaba a él de las noticias de Rusia. Y yo a lo mejor tenía colapsada a mi abuela de tanta habladera, que mi abuela me dijo, pero este muchacho sí habla, ¿puedo decir la palabra? Este muchacho sí habla tantas pendejadas. Yo me quedé con eso. Pero no, a mí primero siempre me ha gustado leer. Yo creo que el buen periodista tiene que leer. No solamente el buen periodista, el buen comunicador, en todo lo que haga, pues, o sea, el locutor, el periodista. En el liceo yo hice periodismo escolar, periodismo estudiantil. A mí desde un principio me gustó mucho la radio. En Apure, cuando llegó la 92.9, llegó la primera radio FM, o sea, a mí eso de alguna manera me generó como que un mayor empuje hacia la locución, hacia la radio. Y bueno, o sea, llego aquí y bueno, estaba en una etapa donde con múltiples dificultades no pude seguir la universidad, y empiezo a trabajar. Y a mis 19 años consigo mi primer trabajo, que fue por concurso. Mi tío David Rojas me ayuda, me dice, yo le digo, mira, estoy buscando trabajo. Él me dijo, vamos a la radio de Rumeno, que allá están ofreciendo trabajo. Vengo a la radio y están haciendo un concurso, pero no es un concurso normal de radio,
mira, estamos rifando un puesto, sino que es un concurso donde está un licenciado en comunicación social que se convirtió en mi maestro, el licenciado Roger Parra. Estaba él inaugurando el departamento de prensa de Maraguaca junto con mi amigo y compadre Antonio Pereira. Y entonces, él tiene una buena amiga llamada Oranis Bahamonde. Y entonces él organizó un concurso, pero el concurso es, usted iba a la radio y tenía que, aparte de hacer una prueba escrita, demostrar un conjunto de habilidades como atender la llamada, conversar con la gente, y bueno, o sea, demostrar tus capacidades. Ajá, pues, que o sea, podía cómo salir escribías, airoso de una situación X. ajá, como, o sea, todo lo que tú tienes que hacer en un departamento de prensa, porque el cargo era de asistente del departamento de prensa. Entonces, yo hice mi prueba, pero no se me dio el resultado inmediatamente. Yo me regresé a San Fernando. Yo en San Fernando trabajaba en una heladería picando helado. O sea, yo hice trabajo de campo, picaba helado, o sea, hacía lo que se me atravesara por el camino, pues. No había chamba juvenil para que me Entonces, bueno, resulta que yo gano el concurso, me mandan a llamar, no me ubicaban aquí, que ponían avisos por la radio y todo eso, hasta que la que se convertiría posteriormente en mi esposa, yo no sé cómo consiguió el teléfono y me llamó a San Fernando. Me llamó a San Fernando y entonces me pone a hablar con el licenciado Roger Parra y me dice, mire, tenemos días llamándote que esto, aquello, otro. Ya le iban a dar el puesto a otro. Al que había quedado de segundo. Pero bueno, o sea, esa mujer que siempre ha sido un ángel para mí, o sea, me ubicó, me llamó, y bueno, yo me vine y comencé a trabajar en el departamento de prensa de Maraguaca como asistente de prensa el 16 de febrero de 1998. Pues ese fue, o sea, el inicio, la fecha de inicio de mi ejercicio profesional en un proceso ascendente de aprendizaje permanente. Por ejemplo, yo cuando en 1998, si ese día a mí me hubiese tocado hablar por el micrófono, no era esta voz la que la gente iba a escuchar, porque cuando yo llegué, por ejemplo, a diferencia de José Francisco, que tiene una voz educada, la voz mía era la voz de un llanero veguerito. O sea, yo hablaba, o sea, como el propio llanero veguerito, o como le dicen, el camporuso. El tono de mi voz se escuchaba, bueno, o sea, desde el edificio Ruarza hasta la Plaza Bolívar. Los muchachos, gracias a Dios, esa etapa, ese primer año mío, estuve rodeado de los mejores de Puerto Ayacucho, no solamente a nivel de periodismo, sino a nivel de locución. Y bueno, o sea, yo los comencé a tomar a ellos como referentes, o sea, a aprender de ellos, a pesar de que, bueno, o sea, hasta se burlaban de mí porque decían, o sea, un veguerito, un llanerito, y a lo mejor ellos dudaron alguno dudó de mi capacidad. Sí. Y bueno, con el pasar de los años, o sea, lógico, fue un proceso integral de profesionalización y de mejora, que incluyó, por ejemplo, el proceso de educación de la voz. Te hablo en el caso específico de la voz, y lógico, lo académico también iba en paralelo, pero mucho más, pues. Pero en el caso de la voz, o sea, un proceso de educar la voz para poder hablar en radio y que le resultara agradable a la gente poder escuchar. Y en paralelo, bueno, o sea, en cuanto al periodismo, ese proceso formativo que tuve con el licenciado Roger Parra, quien considero, o sea, mi maestro, que durante varios años me enseñó todo lo que tiene que ver con redacción, con los géneros periodísticos. Escuchaba mucho, él tenía un programa de entrevistas que se llamaba Alto Perfil, y yo lo escuchaba mucho, y era el único periodista de Amazonas que yo escuchaba decir
su número de Colegio Nacional de Periodistas, y yo crecí profesionalmente escuchando eso, de modo que cuando yo me gradúo e inmediatamente tengo la oportunidad de inscribirme en el Colegio Nacional de Periodistas, lo hice, porque yo tuve esa formación, yo tuve esa educación, esa referencia, y bueno, o sea, aparte por supuesto del cumplimiento del ejercicio legal de la profesión, está pues que yo tenía la referencia de que tenía que hacer, que debía hacer eso. Entonces, bueno, la vieja escuela. Así, sí, así fue ese proceso. Actualmente casi no dan esas referencias, no dan esos datos. Y bueno, no pero lo estamos retomando, o sea, porque ahora sí, o sea, yo por ejemplo siempre, desde que me inscribí en el Colegio Nacional de Periodistas, todo espacio, o sea, que yo modero, todo trabajo que yo hago, o sea, yo hago mi referencia de que soy inscrito en el CNP bajo el número tal, o sea, hay una referencia de eso, y he motivado a mis colegas a que lo hagan. Entonces, de alguna manera hay mucha similitud de la experiencia del señor acá, que me tiene ganado ya unos años, porque fíjate, él tiene 19 años, yo comencé fue a los 19 años, pero él ya tiene unos cuantos años de recorrido, y bueno, de alguna manera yo creo, por eso insisto, en que si el periodista es por vocación, porque ya vino dando muestras de que era eso lo que quería hacer, eso es mejor para el periodismo, y además va a hacer a esa persona mejor profesional, porque va a estudiarse, va a graduarse, va a formar, va a mejorar su oficio todos los días, y va a querer hacerlo todos los días más y mejor. Exactamente.